Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, los lazos carnales se desvanecen con los años. Los lazos espirituales que nos unen con Cristo son irrompibles, pero debemos esforzarnos en hacerlos todavía más fuertes. Este pasaje del Evangelio no es un desprecio de Jesús a su propia mamá, al contrario, es el reconocimiento de que también la Virgen se hizo un camino, que también tuvo que orar y meditar mucho para comprender el camino de su Hijo. Ella fue la mujer que cumplió la voluntad de Dios, arriesgando su propia vida. Sus palabras son el máximo ejemplo de todo seguidor, de todo discípulo de Jesús. Ya que cuando el ángel le anunció que quería ser madre de Dios Hijo, ella dijo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y cuando Jesús pregunta: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?», seguramente esperaba que sus discípulos comprendieran que María es la primera discípula del Señor y por lo tanto es doblemente madre, porque lo dio a luz en su cuerpo y en su corazón. Por eso es importante no perder de vista la integridad de los 4 evangelios, es decir, un solo rostro de Cristo desde diferentes ópticas, desde 4 ópticas, ya que San Mateo se dirige a una comunidad que era mayoritariamente judía, donde los hombres son por quienes pasa la promesa de salvación, y parece que por eso el papel de San José es más relevante. San Lucas se dirige a una comunidad donde hay más gente no judía y muchas mujeres, además de que el evangelista reconoce y presenta la novedad de Dios, y por eso destaca a las mujeres, comenzando por Isabel y María. María hizo la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hoy nosotros nos podríamos preguntar: ¿nosotros hacemos la voluntad de Dios? Él nos dice: el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que esforcémonos, hermanos, por hacer la voluntad de Dios Padre. Y la voluntad de Dios Padre la vamos a encontrar, por un lado, cumpliendo los mandamientos. La voluntad de Dios se manifiesta también en la Biblia, en la revelación. Y la voluntad de Dios la vamos a encontrar también en el cumplimiento de nuestros deberes de estado de vida. Es decir, que cada uno de nosotros vivamos de acuerdo a nuestro estado de vida. El soltero que viva como soltero, el casado como casado, el sacerdote, la religiosa como tales, ¿verdad? Entonces, cumpliendo nuestros deberes de estado de vida, ahí vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Y aún más, pues es requisito para entrar al cielo. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Pues que el Señor nos conceda en todo momento hacer la voluntad de Dios. Y ojalá lleguemos a tener nuestra voluntad que esté unida a la de Jesús, que nuestra voluntad sea hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros logramos esa sintonía, que nuestra voluntad sea hacer la voluntad de Dios, pues eso va a tener mucha fuerza. Pues pidamos al Señor que nos ayude a hacer la voluntad de Dios, así como Jesús en todo momento hizo la voluntad de Dios.
Él decía: mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. Y tal fue su obediencia a la voluntad del Padre que murió en la cruz. Pues a ejemplo de Jesús, pues esforcémonos en hacer la voluntad del Padre. Habrá veces, muchas veces de seguro que nos cueste, pero pues ahí es donde pues va a estar nuestra verdadera felicidad. No en que hagamos nuestra voluntad, sino que en todo momento hagamos la voluntad de Dios. Pues les deseo que tengan un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.